de hablar. Vuelva a gritar. De veras. Bueno, hermano Nelson, ¿qué opina? ¿Hubiera sido el mismo? Hubiera sido menos. Habríamos perdido, pero menos. Bueno, ahora díganme, ¿cuál sería el resultado si los dirigentes del fútbol mostraran transparencia en su gestión? Hermano Luis. El mismo resultado. En un futuro habría sido mejor. Nelson. La cabeza está mal, el cuerpo estará peor. Bueno, ya que está con tan buenas opiniones, ¿cuál sería el resultado de nuestro país si tuviéramos otro gobernante? ¿Ya no quiere opinar? ¿Nelson tampoco quiere opinar? Lo mismo dice. Bueno, yo no dije otro partido, yo dije otro gobernante. Predicador, ¿es que acaso ha empezado criticando? No. Creo que ustedes no se dieron cuenta que en las 3 preguntas, y tengo otras 15 que hacer, ocupé una palabra condicionante. ¿Cuál fue la palabra condicionante? Sí. Hubieran dejado jugar a estas personas, si los dirigentes hicieran un mejor trabajo, si existiera otra persona en el gobierno, y puedo seguir con 30 ejemplos más. Sé que algunos de ustedes, con cierto pesimismo, me dirían, oiga, es inútil reflexionar sobre esa condicionante a esta altura. Ya perdimos, no van a suceder milagros en lo que falta y tampoco podemos augurar que habría sido otro gobernante, igual o peor. Así es que es inútil que reflexionemos al respecto. Tal vez, y solo tal vez, algunos tengan razón, pero discrepo. Creo que si reflexionamos sobre la condicionante, podríamos hacer acciones correctivas para el futuro. Y podríamos en un futuro cercano hacer que nuestra tristeza o nuestra realidad cambiara un poco. El solo hecho de que ellos han dicho, habrían sido menos goles, sería optimista. De hecho, he escuchado que el primero era prácticamente indetenible de los goles. Bueno, si hubiéramos quedado 1-0 y solo con ese gol todos estaríamos animados. Habría sido distinto. Confiaríamos en la gestión administrativa, tendríamos algún tipo de esperanza en la gestión gubernamental, sin importar el partido, porque no estoy hablando de política, y mire que qué tristeza la camisa que traje, porque no quiero parecer que estoy a favor o en contra. Solo estoy haciendo comparaciones para decir la parte importante. La parte importante es esta. Cuando se trata de Dios poniendo la condicionante, nunca es estéril o inútil reflexionar en qué habría pasado si hubiéramos escuchado. Es más, lo diré de otra forma.
cuando el que pone la condicionante es Dios en la Biblia. Usted y yo no podemos darnos el lujo de no reflexionar en ello. Si obviamos la condicionante, pueden estar seguros, las consecuencias van a ser horrendas. Bendito Dios, en la Biblia existe la misericordia, el arrepentimiento, y aun cuando muchos de nosotros no prestamos atención antes, aún podemos hacer que las cosas cambien si hacemos cambios en esas condiciones. Tal vez no es muy tarde. Es más que relevante descubrir las veces que en los últimos 2 capítulos de Levítico aparece la condicionante. 32 veces he sumado yo en 2 capítulos. A lo mejor ustedes en casa más tarde encontrarán más. Confieso, yo lo hice con cierta ligereza. 32 veces que Dios establece, si hicieras esto o si no hicieras esto, es la condicionante. Es importante que reflexionemos y le prestemos atención. Se los voy a demostrar. Dios les advirtió: si no cumplen las fiestas que estoy ordenando, lo van a pagar. Sus hijos y los hijos de sus hijos. Ellos les importó un comino. Su egolatría y su avaricia provocó que nunca dejaran descansar la tierra. Se los conté en media semana. Nunca cumplieron el año sabático. Nunca cumplieron el año del jubileo. ¿Saben? Quienes de ustedes cumplan su trabajo de leer verso a verso, encontrarán que allí reza que todos los años que no cumplieron, Dios se los iba a demandar. Mientras estuvieran en esclavitud, la tierra iba a descansar. No era si ustedes quieren o no quieren, la tierra va a descansar. Dios lo dijo, es mía. Si ustedes hacen caso omiso, pues yo igual lo cumpliré. Estoy diciendo, si usted y yo hacemos caso omiso, y piénselo de esta forma. La Biblia enseña que los judíos, ese es el linaje mesiánico, pueblo escogido por Dios. Les pregunto, ¿los judíos tienen ventaja sobre nosotros en honor a su linaje? ¿Tienen ventaja o no? Por supuesto que sí. Son pueblo de Dios. No significa que nosotros no podemos acceder a su gracia. Solo digo que ellos tienen cierto privilegio sobre nosotros en honor a que son el pueblo escogido por Dios. Bueno, les pregunto, ¿Dios les dejó pasar su indolencia? ¿Por qué creen que nos la dejará pasar a nosotros? Si a su pueblo le cobró dichas facturas, ¿por qué cree que usted y yo vamos a pasar de largo? Mire, esto es como una dieta. ¿Hay alguno de ustedes que recientemente hizo dieta y les surtió efecto? Que en efecto ha bajado peso y está más saludable. ¿Habrá alguno? ¿Nadie? ¿O son humildes y por eso no quieren compartir mis preguntas? Nadie ha hecho dieta acá. Se nota. Bueno, lamentablemente tendré que poner mi ejemplo. Tiempo atrás, no en este, decidí hacer dieta y más ejercicio del habitual. Bajé más libras de las que esperaba, pero sucedió esto. No supe cuándo bajé.
¿Saben cuándo descubrí que había bajado? Cuando los pantalones se me caían y el cincho tenía que ir a otros 2 hoyos más. Y yo me pregunté, ¿y cuándo bajé pues? Porque al principio de la dieta, como es tan difícil, todos los días iba a la balanza y al espejo y cada día me frustraba. Nada, esto no sirve. ¿Cuánto bajó el que hizo dieta? Nunca nadie lo supo. Hasta tiempo después, una mañana, uno recapacita y dice, hey, funcionó. Los que ya han hecho algo como esto saben de sobra que estoy hablando con certidumbre. Bueno, ese es el asunto espiritualmente. Si usted hace caso omiso de las condicionantes, y yo también, probablemente la destrucción no sucederá mañana, ni tampoco en una semana. Pero uno de estos días usted y yo despertaremos llorando nuestra miseria. Porque si Dios no toleró a su pueblo, no tolerará a nosotros como iglesia. Porque Dios, dice la Biblia, es un Dios justo. Y usted y yo deberíamos prestar atención. Les comprobaré todo lo que les he dicho. Vayan a Levítico 26. Levítico capítulo 26. ¿Lo encontraron? Bien, no se pongan de pie, es que leeré muchos. ¿Listos? Sigan los versos que yo voy a mencionar. Número 3. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Verso 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, empieza a decir toda la consecuencia. Verso 21. Si anduvieres conmigo en oposición. Versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Ya les voy a explicar. No, mejor les explico ahorita qué es andar conmigo en oposición. El otro día, leyendo un documental sobre algunas de estas cruzadas o iglesias, uno de los que comenta, un apologeta, uno de los estudiosos bíblicos que defiende la fe, dice que oposición en la Biblia es estar en guerra contra Dios. Que esa palabra oposición, su origen es cuando se ocupa, cuando al frente de la batalla, la primera línea, esa es la oposición. Entonces, esto significa que si anduviereis en contra de lo que aquí dice, estás en guerra conmigo. Dice Dios, vayan al versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, vayan hasta el capítulo 27, verso 4. No es que no hayan más, es que les quiero empujar hasta el 27. Verso 4. Y si fuere mujer, verso 5. Y si fuere de 5, verso 6. Y si fuere de un mes, verso 7. Más si fuere, verso 8. Pero si fuere, verso 9. Y si fuere, verso 13. Y si lo quisiere, verso 16. Si alguno, verso 18. Más si después. Oigan, creo que resultarán quizá más de 32 quienes de ustedes cumplan la tarea y lo revisen. Nuestro sermón de hoy se titula El resultado está atado a la condición.
Hablé del resultado de fútbol porque está en la mente de todos nosotros de forma fresca, pero ahora lleve el resultado a cosas importantes. Su matrimonio, su familia, su ministerio, su romance. El resultado está atado al cumplimiento de la condicionante. Señor, te rogamos hables a nuestras vidas y que instruyas nuestros corazones, que sea el primero en mostrar humildad y en aprender, y que otros conmigo quieran disponer sus corazones para crecer en el estudio de su palabra. En Cristo Jesús, amén. Propondré un caso real de los varios que atiendo en consejería. Por supuesto, cambiaré detalles, pero todo es real. Y cambio los detalles por respeto y ética a los involucrados. Durante meses no le importa a este hijo hacer tiempo para saludar a su papá. Él ya es un anciano y aunque no fue un perfecto padre, le dio amor, protección, educación. Lo cuidó durante más de 20 años. El anciano ha hecho todo lo que está a su alcance para acercarse a su hijo y que éste le muestre cariño. Pero éste no solo no le muestra cariño, le devuelve ingratitud. El anciano se ha dado cuenta que su hijo se avergüenza incluso de usar el apellido. Habla con desdén de los lazos familiares cuando habla. Ahora, si usted es ese anciano, además de orar que suceda un milagro, ¿qué más haría con ese hijo? Ya hizo todo lo que estaba a su alcance. Ahora nomás está orando porque ya no sabe más qué hacer. ¿Qué más haría? Hermana Evelyn, ¿qué haría usted? Nomás orando, no queda otra alternativa. Bueno, pero voy a sumarle una dificultad a la pregunta. Si usted, no sé si lo tiene o no, pero si usted tuviera el dinero y él de vez en cuando viene nomás para conseguir dinero, ¿se lo daría? No. Y si además de ello tiene otros hijos que sí muestran cariño y que sí están buscando esa relación familiar y que además necesitan, y usted tuviera herencia que darles, ¿incluiría al ingrato? Si es que lo incluyo, dijo, en una escala jamás comparada con los otros hijos. Bueno, les pregunto, ¿están la mayoría en acuerdo con hermana Evelyn o están en desacuerdo? ¿Estamos en acuerdo con ella? Sí. Los que somos papás estamos en total acuerdo. Los hijos ingratos no les he preguntado. Sé que ustedes no estarán de acuerdo. Ok. Si todos estamos en común acuerdo con hermana Evelyn, ¿por qué esperamos que Dios nos muestre su gracia a pesar de nuestra indiferencia y nuestra displicencia? ¿Cuántas veces esta semana le buscaron? Es lo mismo de hablarle a su Padre. Estamos hablando que la oración es hablar a nuestro Padre. ¿Cuántas veces quisimos escuchar su consejo, abriendo la Biblia para saber su opinión? ¿Ninguna? ¿Qué entonces esperan? ¿Esperan que Dios esté dispuesto a bendecirnos a pesar de nuestra indiferencia?
No entiendo por qué esa posibilidad cabe en las mentes de algunos de ustedes, a no ser claro que escuchen predicaciones de personas que intentan manipularles y engañarles. Por favor, vayan al verso 15 del capítulo 26. 26:15. ¿Listos? Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no haciendo mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consuma los ojos y atormenten el alma. Está hablando de enfermedades. Verso 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Está hablando de violencia. Verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, volveré a castigaros 7 veces más. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Está hablando del color gris, triste, miseria. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entiendan, Dios no es un Dios enfadado que está buscando castigar a los desobedientes. Dios, la Biblia enseña, es un Dios justo. Un Padre amoroso que nos da la opción de arrepentirnos. Que nos dice, entiendo, te equivocaste, hiciste mal, no prestaste atención cuando fueron jóvenes, hicieron muchas necedades, ahora ya son adultos. O dice a los jóvenes, entiendo que vuestra inexperiencia les hace ser impulsivos y han cometido horrendas cosas. Listo, pueden arrepentirse. Pero a algunos les importa un comino. Y si piensan que esto de que pueden arrepentirse es mi interpretación, ocuparé versos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios estaba dándonos la oportunidad, pero no les importó. Y ahora yo me pregunto, si en medio de nosotros hay personas que tampoco les importa. Y debo empezar precisamente con esto: si desdeñareis, si fueras displicente, indiferente a la Biblia. Está diciendo en nuestra jerga, esas personas que entran al culto sin Biblia. Esas personas que entran y ahora mismo están viendo el reloj porque están hartos de estar escuchando, si es que han escuchado y no están en vuestro celular. Hablo de esas personas que durante la semana no leyeron la Biblia, que no oraron. Bueno, esto es con usted. Y en los primeros 3 versículos, es más, mejor vayan, 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, 26:1 estoy. Ni os levantaréis estatua. Verso 2, guardad mis días de reposo. ¿Recuerda para qué eran los días de reposo? Dígame las dos cosas. Para estudiar la Biblia y para que la tierra descansara. Dice, guardad mis días de reposo. Verso 3, si anduviereis en mis decretos, en otras palabras, si cumpliereis lo que leéis, pero como no leéis nada, se volverán idólatras. La esencia, sé que algunos están pensando en algunas figuras y a eso llaman idolatría. Y cierto es, pero es mucho más amplio el concepto.
De hecho, alguien escribió que idolatría es concebir acerca de Dios pensamientos indignos de Él. ¿De qué estoy hablando? Los judíos abandonaron la adoración a Dios por la adoración a otros ídolos. Peor aún, mezclaron adorando a ambos. Y digo peor porque estos judíos estaban pensando, bueno, puedo adorar a Dios el domingo y adorar toda la semana a quien me dé la gana. Y creer que eso es digno para Dios. Esa es una forma de idolatría, o más ampliamente definido. Cambiaron la verdad por la ilusión, de la verdad al engaño. Y las consecuencias fueron horrendas. Y lamentablemente eso sucede hoy día en la iglesia del Señor. Estoy diciendo que hay muchos de los que aquí están, y espero que solo sean contados con los dedos de mi mano, cambian la verdad por el engaño de las cosas materiales, cambian la verdad de la Escritura por la ilusión de la vanidad, de la diversión, del deporte o de cosas parecidas. Y déjenme explicárselos con la ilustración de este escritor. Dice que decidió dejar un tiempo el ministerio porque quería aprender más lo que significaba ser un pastor de ovejas. Así es que se compró un hato de estos animales y decidió criarlos durante buen tiempo para aprender qué es lo que Dios esperaba de él como ministro de Cristo. Y aprendió mucho. Escribió un libro que enriquece la mente y el alma de quienes deseamos escuchar su voz. Él cuenta que cada oveja es cerca de un 70% de agua, su cuerpo, casi 70% de agua. Él investigó todo. Sin el agua, dice que esta oveja comenzará a deshidratarse y no morirá de la noche a la mañana, sino que empezará a debilitarse, empezará a enflaquecer, se volverá un animal desvalido. Y nadie necesita ser inteligente para saber que se necesita agua, porque Dios diseñó que necesitáramos agua. Y todo animal, especialmente las ovejas, no necesitan ir a un diccionario, a Google o a una enciclopedia y preguntar, ¿debo tomar agua? ¿Por qué no necesitan ir a un diccionario? ¿Perdón? Sí, pero ¿cómo saben ellas que es necesario? ¿No saben leer? ¿Perdón? Porque sienten sed. ¿Y quién inventó la sed? Dios. Bueno, al sentir sed, dice este escritor, la oveja correrá hasta saciarse. Y como no es muy inteligente ni muy letrada, de hecho no sabe leer, por eso es importante que haya un pastor cerca para conducir a la oveja por abrevaderos limpios, frescos, con agua pura. Dice él, pero nunca terminé de entender. Algunas de estas ovejas son testarudas, son necias. Yo estaba siempre allí para guiarles a los mejores arroyos, agua cristalina, pero hay una, 2 o 5 que se creen muy experimentadas. De hecho, dice él, regularmente son las que más años tienen, las que se creen gorditas, con mucha lana y seguras de sí mismas, independientes. ¿Para qué queremos a este necio pastor? No sabe mucho.
y acaban bebiendo, dice, en charcos, o corren a cisternas contaminadas, llenas de parásitos, donde lejos de nutrirse, se enferman hasta morir lentamente por cualquier infección. Dice este escritor que eso es la idolatría y que lo entendió hasta que vio a esos animales. Hasta entonces se entendió el por qué él o algunos de su iglesia hacían eso. Se creen ovejas experimentadas, con mucha lana. Como sus negocios van bien, como sus empleos van bien, como la chica que tanto le gustaba al fin dijo que sí, como creen que tienen toda la fuerza del mundo, entonces no necesitan al supremo pastor, no necesitan lo que este libro enseña. Ellas saben cómo hacerlo, ellas saben dónde beber. Y se enredan en cada charco, en cada placer, en cada círculo de cualesquiera áreas, incluso círculos religiosos que los llenan de emotividad. Pero de Biblia no saben nada. Y como no saben nada, están bebiendo de cisternas contaminadas. Usted asegúrese de dónde está bebiendo. Usted asegúrese de ir al abrevadero de nuestro Señor. Y si alguien piensa que yo estoy exagerando con todo esto, de hecho, les quiero preguntar a todos los papás. Teníamos una tarea, leer en serio un capítulo de la Biblia para platicarlo con nuestros hijos. ¿Lo hicieron? ¿Qué les importa? Pero sí vieron la necedad del partido de la selección. Fueron 2 horas inútiles, pero no un libro de la Biblia. No, andan buscando un predicador o una iglesia que el día domingo empiece a decir que salten, que lloren, que rían y que ya van con la unción del Señor, siempre y cuando usted dejó la unción de su lana en el plato. Aunque por dentro vayan envenenados. Bueno, ahí tiene el ejemplo. ¿Quieren más ejemplos? No levanten la mano, pero les voy a preguntar. Los que de ustedes van a leer completo el libro de Levítico, no levanten la mano. ¿Se dan cuenta? Versículo por versículo, capítulo tras capítulo, les ha importado un comino. Creen que el predicador aquí el día domingo les va a dar la unción. Pobres de ustedes. Bebieron de cisternas rotas porque no tienen tiempo para Dios. ¿Quieren más ejemplos? En las últimas semanas he invitado a los líderes de la iglesia a que leamos juntos, además de la Biblia, un libro afín a la Biblia, de los que alguna vez yo ya leí y sé por la historia de la iglesia que son libros muy edificantes. No voy a hacerlo porque no me quiero frustrar, pero me pregunto cómo me iría si le pregunto al líder por líder, ¿cómo le fue con esta enseñanza? ¿Cómo le fue con esas gotas que caen del sereno en el pasto para que las ovejas beban sin necesidad de ir al abrevadero? ¿Sabe que algunos de ellos abrirán? ¿Y sabe por qué harán eso? Porque son como esas ovejas gordas, llenas de lana. Se creen muy inteligentes, muy sabios. No necesitan más nada. Y piensan, la figura es perfecta. ¿Qué puede enseñarnos ese necio predicador? O sea, yo. Pues bien,
vayan a los charcos que quieran. Mi deber es invitarle e invitarme. Vayamos al manantial de vida eterna. Esa es la Biblia. Esa es su oración personal. Usted no podrá hablar con un léxico espiritual si usted no está pasando tiempo con Dios. Y no les estoy enseñando nada nuevo. ¿Quién de ustedes no sabe esto? Yo creo que hasta el que viene por primera vez esta mañana sabe que hay que leer la Biblia y que hay que orar. Pero no lo hacen. No lo hacen. Y la condicionante era si respetan mis decretos. ¿Y cómo los van a respetar si ni los conocen? Ahora vayan al versículo 5. 26:5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. 26:5. Y la vendimia a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Esa fue si cumplierais. Y si no, ustedes lo van a encontrar más tarde, los que sí lean verso a verso, que me entristece decir que creo que no serán muchos. Encontrarán que dice que ni las ciudades amuralladas les van a dar seguridad. Les explico esto. Gene Edwards es uno de esos poetas que escriben respecto a la Biblia referentes para mi lectura personal. Y en uno de sus libros dice algo que cuando yo lo leí tuve que ir y comprobarlo. Él dice que Dios pintó este planeta de verde azul. Es la expresión que ocupa. Y como sé que en ese entonces era un hombre ungido por el Señor, yo dije, tengo que comprobarlo. Él dice en su poema, vaya a una montaña y compruébelo. Así es que me fui hasta la cima de la Puerta del Diablo y ahí quise comprobar. Para los que están oyendo en otro país, la Puerta del Diablo es un lugar turístico, no es que fui tras el diablo, sino que así se llama la montaña. Fui y estando ahí, entendí al poeta y los desafío. En cualquier montaña pueden comprobar esto. Cuando usted está en la cima y puede ver 360 grados, usted solo descubre dos colores: el verde y el azul. El azul en el cielo, el azul en el océano, en los lagos y todo lo demás, una increíble belleza de tonalidades verdes. Eso me hizo pensar, esta es una de las razones por las que a mí me gustan tanto las montañas. Entonces, sumado al clima, al aire fresco, son paisajes. Yo creo que no soy el único, creo que todos comparten eso conmigo. Los pinos que se yerguen como gigantes en la noche cuando el viento viene, parece que hacen música. Ahora contéstenme esta pregunta. Y si las montañas son lugares tan bellos y hermosos que tienen nacimientos de agua rica, helada, no necesita usted refrigerador ahí. Entonces, ¿por qué razón nuestros ancestros decidieron vivir en los valles y no en las montañas? ¿Nunca se preguntaron eso? Yo cada vez que estoy bajando de una montaña, digo, ¿por qué no nací en un lugar así? Allá abajo es una jungla de cemento, humo, ruido, calor, gente gritando. Uno anda angustiado para arriba y para abajo con la delincuencia. Cualquier lado que ve dice, este es malo. Y resulta que era el esposo de la señora y dice, este es malo. Así es la psicosis de las
de las ciudades. No, pastor, eso es nada más en El Salvador. Dígale eso a la ciudad del romance hoy por hoy. Estoy hablando de París. Dígale eso a todas las ciudades de Europa cosmopolitas. Si es que no viven en psicosis. Pero, ¿por qué razón la gente quiere vivir así? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere sugerir? Nadie. Bueno, suponga que usted tiene la oportunidad y el dinero de decidir. Es más, yo me supuse eso y dije, ¿y por qué entonces no me voy y vivo en una montaña así? Tengo una razón, es mi llamado, amo estar aquí. Pero si un día de estos no tengo que hacer detalles administrativos y operativos y solo venir los días de predicación, con gusto estaría en un sitio de esos, viendo las ardillas cómo el Señor les lleva comida, las cotuzas saltan de un lado a otro, los halcones están a cada rato cantando, buscando su presa, y no veo por ahí delincuencia. Pues bien, ¿por qué la gente quiere vivir en los valles entonces? Nadie lo dice. Marcelo. Está en Levítico. Y cuando lo descubrí dije, wow, aquí está mi pregunta de tantos años respondida. El concepto que encontrarán es ciudades amuralladas. Se iban a pequeños valles y ponían una muralla para que les diera seguridad de las bandas de asaltantes. Y Dios les dice, me río de sus ciudades amuralladas. Si escucharan mi voz, no necesitarían ciudades amuralladas. ¿Es que acaso existe alguna ciudad amurallada en San Salvador que sea segura? No, ¿verdad? Y si alguna vez usted está en mi condición, que no podemos optar a una colonia con portón y con 5 hombres de seguridad, mire las noticias, cuántas cosas horribles suceden en esas colonias. Bueno, entonces ¿no sería mejor confiar en nuestro Dios? Capítulo 26, verso 32. Si no cumplieren, dice arriba, haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Pero mire, predicador, dice Dios que Él va a hacer esto porque está enfadado. No, no lo interpreten así, interprétenlo de esta forma. Dios es un caballero. Si usted le da la espalda, Dios se la dará también. Entonces las bandas de asaltantes ya no tendrán el escudo espiritual que el Salmo 91 ofrece, porque usted decidió darle la espalda a Dios. Prefiere irse por las ilusiones de la moda, de ese hombre que le ofrece mucho amor, o de esa mujer que le ofrece mucha satisfacción y cosas parecidas. Cuando lean el capítulo 27 descubrirán algunas cosas que Dios permite que sean redimidas. Se lo explico en 3 palabras. Dice el capítulo 27 que si alguno quería redimir alguna de sus ofrendas o de su servicio, podían hacerlo con algún tipo de sustituto. El ejemplo sería esto. Dios está llamando a alguien a las misiones, pero de pronto Él dice, aún no puedo, tengo que terminar esto, lo otro. Y sí, Señor, obedeceré y sé que mi tiempo es dentro de 3, 4, 5 meses, un año.
qué sé yo. Entre tanto hago eso, decido poner mis ofrendas a las misiones, decido enviar esto, decido ir cada semana o cada 15 días, en fin, algo como eso. Es que Dios les estaba dando la oportunidad, pero también les advierte y dice, pero nunca se les ocurra intentar redimir o sustituir a los primogénitos y vuestro corazón. Cosa que yo me pregunto, si algunos de nosotros hemos entregado al Señor. Y ya hablamos de primogénitos como las primicias, lo mejor de nuestras vidas. No se nos ocurra, dice. Lo encontrarán en el capítulo 27. Y deseo terminar, vayan hasta el primer libro de Samuel. Este verso creo que deberíamos terminar con él. Capítulo 15. El verso 22. Creo que resume el libro de Levítico y les animo a memorizarlo. Y capítulo 15, libro primero de Samuel, ¿lo tienen? Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y digo con cierta preocupación, creo que algunos de ustedes esta mañana ni siquiera prestaron atención. Dios quiera, usted y yo hayamos entendido la palabra. Inclinamos el rostro. Gracias, Dios, por hablarnos. Y si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras oran, rostros inclinados, si alguien nunca antes recibió a Jesús y esta mañana desea ir